A ver si graba. No, chica, ahí listo. Y ahí está grabando. Entonces, nada, bienvenidos a la identidad de hoy. Básicamente será repaso de ejercicios de dinámica rotacional en sí de todo el capítulo ya, porque les había prometido la clase de giroscopio Minecraft, pero eh, la tenía preparado. Sin embargo, me pasó lo de que se me reseteó la lacto. Algunos por ahí ya saben. Se me eliminó, así que nada, creo que ya, al menos este semestre ya fue. Ya tendré que hacerlo nomás el próximo. Y nada, será de algunos ejercicios de dinámica rotacional que haremos y obviamente repaso teórico si es que es ser necesario. Entonces, me estaban diciendo de lo del teorema de Steiner o teoremas de ejes paralelos o ejes verticales, porque sí, me pasó el semestre pasado que no recuerdo bien, pero me había dicho, profe, puede explicar teorema de Steiner y justo había terminado de explicar teorema de ejes paralelos. Y yo le digo, "¿Y no es lo mismo?". Sí, por si acaso sí es lo mismo. Teorema de Steiner, teorema de ejes paralelos o teorema de ejes verticales. Entonces, nosotros teoremas de ejes paralelos básicamente siempre los solemos utilizar en esos momentos donde, por ejemplo, aquí yo tengo mi figura, etcétera, pero que no la estoy haciendo rotar con respecto a su centro de masa. Ustedes saben que este podría tratarlo como un disco. Su centro de masa obviamente estaría en el centro, ¿verdad? En el centro geométrico. La cuestión es que puede que no siempre me digan, ah, ya, el eje de rotación es en el centro de ese disco, sino que me lo digan que se encuentra a una cierta distancia. Por ejemplo, me dicen que este disco está rotando con respecto a este eje, ¿ok? Y yo que sé, de repente está rotando en este sentido. Entonces, obviamente, ahí mi eje no está pasando por el centro de masa de lo que viene a ser de este disco. Entonces, yo no puedo decir simplemente que el momento de inercia es igual a un medio mr al cuadrado, ¿verdad? La fórmula que ustedes ya deberían de sabérsela. Donde R es el radio de lo que viene a ser el disco y m la masa también, la masa del disco. Entonces no solamente sería eso, porque recuerden que esto de aquí es cuando el eje de rotación está pasando por el centro de masa. Pero ¿qué pasa aquí? Que el eje no está pasando por ahí, está pasando a una cierta distancia. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que si técnicamente aquí estuviera el eje de centro de masa, nos damos cuenta que ambos ejes, ¿qué son? Son paralelos, ¿verdad? Entonces podemos aplicar lo que viene a ser teorema de Steiner. Teorema de Steiner lo que nos permite es poder calcular el momento de inercia de un objeto que su eje de rotación sea paralelo al de su centro de masa y se encuentra a una cierta distancia. Entonces lo que nos dice es que si se encuentra a una cierta distancia de, pues el momento de inercia de esa figura será el momento de inercia del centro de masa más la masa que tiene ese objeto y esa tal distancia al cuadrado. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos decir? Que el momento de inercia de ese cilindro, ¿cuánto sería? Sería un medio mr al cuadrado y más la masa del mismo disco y por la distancia que nos pueden dar un cierto valor al cuadrado. Y ahí estaríamos aplicando teorema de Steiner. Entonces, sí, básicamente nosotros lo solemos aplicar cuando de repente en mi eje de rotación o el punto donde está rotando mi figura de repente no está pasando por el centro de masa. E incluso uno de estos ejemplos particulares suele ser el de la varilla. Porque, por ejemplo, yo puedo saber que el momento de inercia de mi varilla cuando es su eje de rotación en el centro, ¿verdad? ¿Cuánto es? Vamos, chicos. ¿Cuánto es? Momento de inercia del centro de masa de una varilla. Un doceavo ml al cuadrado. Un doceavo ml al cuadrado, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, ya yo sé eso, pero ¿y qué pasa si me dicen que no, que mi varilla no está siendo tomada ahí?
sino que está siendo tomada en el extremo. Entonces ustedes saben que por fórmula eso es un tercio de ml al cuadrado. Pero también yo lo puedo aplicar teorema de Steiner para encontrarla. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice el teorema de Steiner? Que el momento de inercia, en este caso de esta varilla, será el momento de inercia del centro de masa más la masa de la misma varilla y por esa distancia al cuadrado. Y yo sé esta distancia, porque si todo esto es L, ¿cuánto es aquí? L medios, ¿sí o no? Entonces, momento de inercia, ¿cuánto sería? Un doceavo, ml al cuadrado, perdón, y aquí me queda la misma de la masa de la varilla, y yo ya sé esa distancia, sería L medios, y todo esto al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Momento de inercia es igual a un doceavo, ml al cuadrado, más un cuarto, podemos decir, ml al cuadrado. Y esto no es otra cosa que una suma de fracciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos quedaría aquí? Aquí nos queda 12, 1, 2 y 2 por 4, 3, 3 por 1, 3 y nos queda aquí 3. Esto nos queda 4 doceavos, se nos elimina y, oh sorpresa, nos aparece dicha fórmula, un tercio ml al cuadrado. Y si ven que no me vi obligado a utilizar integrales para calcular en un extremo de la varilla, sino que simplemente apliqué teorema de Steiner. E incluso no necesariamente si puede ser en el extremo, porque puedo también aplicarlo si mi eje de rotación, quién sabe, está pasando por aquí, está pasando por acá, o incluso, que puede pasar, que esté por aquí lejos. Igual, teorema de Steiner se va a seguir aplicando, porque estoy trabajando, ¿qué cosa? Con ejes paralelos. Estos ejes todos son paralelos. Entonces, por eso que yo tranquilamente puedo aplicarlos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? ¿Alguna duda? Si está entendido, ahora sí. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces vamos ya con algunas preguntas. Creo que sí tengo algunas teóricas. Si tienen alguna duda con respecto al capítulo, pues me lo pueden mencionar nomás. No pasa nada. Ok. Sí, tanto la grabación de esta clase como el documento, o sea, todo lo que hagamos aquí, se los voy a compartir, así que no se preocupen. Igual, ustedes saben que las grabaciones yo se las paso por link, porque las subo a YouTube en mi canal y obviamente ahí les paso el enlace por el grupo, por ambos grupos, tanto por el Física Clandestino como el de Ayudantías Académicas Dirigidas. Ok, eso de ahí. Entonces vamos con algunas preguntas, en parte teóricas, porque, por ejemplo, si he visto que en exámenes o lecciones, más que nada con este tema de lo del momento de inercia, le suelen colocar preguntas teóricas. ¿Ok? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Que ustedes ya, como, ya ustedes ya son expertos en momento de inercia. Ustedes esto ya es aburrido. Dice, los dibujos muestran tres objetos, todos tienen la misma masa y la misma densidad. Las dimensiones indicadas en cada uno de los dibujos son iguales. Entonces les preguntan que determinen la relación correcta entre los tres momentos de inercia, entre el momento de inercia de A, el momento de inercia de B y el momento de inercia de C, con respecto a un eje de rotación que pasa por el centro de masa de cada uno de los cuerpos. Entonces el centro está pasando por aquí el eje de rotación. Y entonces les preguntan los literales, ¿será que el momento de inercia del objeto C es mayor que el de A y ese es mayor que el de B? ¿Será que el momento de inercia de C es igual que el de B y ambos son mayores que el de A? ¿Será que el momento de inercia de C es igual que el de A y ambos son mayores que el de B? ¿Será que el momento de inercia de B es mayor que el de C y es mayor que el de A?
o todos los momentos de inercia son iguales. ¿Qué dicen, chicos? Recuerden que los ejes de rotación Iguales, están chicos. pasando por el centro de masa. Dígame. ¿Iba a responder? Entonces, ¿cuál creen que sea? Vamos, chicos. La D. Recuerden que todos tienen la misma densidad y todos tienen la misma masa. ¿Cuál dice? Literal La B. D. La B. La D. Ya, pues. Ya, por ahí me dijeron la B. ¿Cuál más? ¿Cuál creen que sean, chicos? Vamos, los escucho o los leo, porque también pueden escribir en el chat. No les daré mucho, un minuto nomás. Díganme, ¿qué opinan? Porque recuerden que van a llegar a su examen y casi todo va a ser razonando, tienen que pensarlo bien, detenidamente. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál creen que sea el literal? Ya por ahí me dijeron el literal B. Creo que es la D. Ok, ya por ahí me dijeron que es la D. Vamos a marcar. Y obviamente al final vamos a ver cuál es la que está correcta. Sí, básicamente el cuadrado de B está hueco. Como quien dice, todo lo que es color, está de color negro, es como que la parte que está con masa. Ya, o sea, si está en blanco es porque ahí no hay nada, está hueco. Ok, entonces chicos, sí, básicamente la respuesta correcta era el literal D. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, recuerden que aquí nos está diciendo que todos tienen la misma masa. Eso quiere decir que la masa de A es igual a la masa de B y es igual a la masa de C. También nos dicen que todos tienen la misma densidad. Podemos verlo como una tipo de densidad superficial de repente, pero al final es lo mismo. Todos tienen la misma densidad. Entonces, a partir de esto, y obviamente que el eje de rotación en todos los casos está pasando por su centro de masa, ¿cómo nosotros podemos determinar cuál es el momento de inercia mayor? Pues simplemente recordando lo que viene a ser la definición. Ustedes recordarán que el momento de inercia no es otra cosa que la integral de r al cuadrado con un diferencial de masa, ¿verdad? Lo importante es este de aquí. Este r no es radio, viene a ser la distancia con respecto a mi eje de rotación. Es decir, que entre mayor sea la distancia, mayor será el momento de inercia. ¿Y qué podemos ir ya diciendo de esto? Pues que técnicamente yo estoy tomando en cuenta la distancia con respecto a mi eje de rotación que se encuentra cada pequeña partecita de masa. Entonces, ¿dónde se está distribuyendo más lejano la masa? ¿En cuál de los tres objetos? Es decir, ¿dónde se encuentra más lejana la masa con respecto a mi eje de rotación? Pues se pueden dar cuenta que es en el caso del objeto B. ¿Por qué? Porque ya les está diciendo que todos los tres objetos tienen la misma masa y tienen la misma densidad. Es decir que, por ejemplo, tanto el disco A como el disco C, toda esta masa que está aquí que ellos tienen, ¿verdad? El objeto B también lo tiene, pero lo tiene concentrado en sus bordes. Es como que toda esa masa la haya mandado a los bordes. Y obviamente hay mayor masa que se encuentra muy lejos del eje de rotación. Entonces, como está de esta forma distribuida la masa en el objeto B, es que el momento de inercia de B es mayor, porque la masa está, la materia, ¿cómo decirlo? La masa del objeto B está distribuida de esa forma.
Y es que básicamente el momento de inercia lo que nos dice es cómo se encuentra distribuida la masa de mi objeto con respecto al eje de rotación. Entre mayor sea la masa que se encuentra lejos de ese eje de rotación, que es este de aquí, ¿verdad? Mayor va a ser el momento de inercia. Y vemos qué es lo que sucede en el caso B. Entonces por ahí ya vamos a esto primero. Y bueno, ya con eso ya podríamos decir que es literal D. Pero también vamos a explorar qué es lo que pasa con el disco de A y el bloque o el cuadrado de C. Ahora, el momento de inercia de C es mayor que el de A. ¿Por qué? Porque en el caso del disco A, ¿qué pueden observar? Que toda mi masa se encuentra a una misma distancia, distribuida a una misma distancia R. ¿Sí o no? Porque es radial. Pero, ¿qué pasa con el cuadrado del C? Aquí podría de repente haber un R, pero aquí ¿qué va a pasar? Esta parte de aquí se encuentra a una distancia más lejos. ¿Ustedes cuánto dirán? Pues mayor que R. Entonces, en el caso del disco C, podríamos decir que, por ejemplo, las esquinas se encuentran más lejos. ¿Y qué pasa? Que si mi R o mi distancia con respecto al eje de rotación es mayor, mi momento de inercia va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el momento de inercia de C va a ser mayor que el momento de inercia de A. Porque en el caso de A, la masa sí se encuentra distribuida de forma uniforme hasta una distancia R, que podríamos decir que es el radio de este círculo. Pero todos se encuentran a esa misma distancia R. Acá ya no pasa eso. Porque miren, si yo trazo aquí un círculo, que se pueden dar cuenta que esta masa de aquí se encuentra más lejos. Esta de aquí también se encuentra más lejos, las esquinas, básicamente. Y eso va a aportar un mayor momento de inercia. Entonces sí, básicamente la respuesta vendría a ser lo que es literal D. Recuerden eso, chicos. El momento de inercia no es otra cosa que lo que me dice cómo se encuentra distribuida la masa con respecto a un cierto eje de rotación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, Ok, entonces, continuamos. Sí, está cortita esta pregunta. A ver, ¿qué más hay? Ese es lo de aquí. Entonces, dejen copio esto. Sí, leen los paréntesis, ¿verdad? Examen final de física de tal fecha tal. A fin de cuentas, los ejercicios que ustedes les colocan en talleres, quién sabe, en lecciones, en prácticas, en guías, en controles, etcétera, etcétera, en algún momento fueron ejercicios de exámenes pasados. Por lo tanto, ustedes como que ya han venido resolviendo ejercicios de exámenes, solo que son muy pasados y obviamente ya actualmente ya no se reconocen como examen. ¿Cuál es la, entre comillas, por así decirlo, moraleja? Es que siempre han estado resolviendo ejercicios tipo exámenes. Por lo tanto, cuando ustedes llegan a su examen, no debería de sorprenderles, porque ya lo han venido haciendo. A fin de cuentas, la dificultad es la que ustedes mismos se ponen. Entonces, veamos el ejercicio. Nos dice que un disco de una masa M, que es igual a 10 kilogramos, y tiene un radio R de 30 centímetros, rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado en 30 grados con la horizontal. Este es jalado por una cuerda desde un eje que está en el centro de masa del disco, ¿verdad? Está aquí atada la cuerda, en el centro de masa del disco. Y esta cuerda pasa por una polea, que ya tenemos ahí la masa de la polea, que viene a ser de 2 kilogramos,
y el radio de la polea, que es igual a 20 centímetros. Para finalmente estar conectada a esta cuerda, lo que viene a ser una masa puntual, M, que es de 15 kilogramos, como se muestra en la figura. Entonces, a ustedes les piden calcular la velocidad con que llega la masa M1, es decir, la velocidad de este bloque, con qué velocidad llega al suelo. Si el sistema parte del reposo. Entonces, cuando ya nos dice que parte del reposo, que obviamente todo está ahí quieto. Una vez que es soltado, pues obviamente lo que estamos suponiendo es que el bloque va a bajar, el disco va a comenzar a rodar y va a subir. Y obviamente mientras baja, el bloque de la masa M1 va a adquirir una velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden observar? Que me están dando una cierta altura con respecto a la cual tengo que calcular la velocidad o rapidez del bloque. Por lo tanto, ustedes chicos, ¿cómo harían esto? ¿Por método dinámico o por método de trabajo y energía? Energía. Efectivamente, método de trabajo y energía. La cuestión es porque nos están dando distancia, desplazamientos. En este caso nos están dando lo que es la altura. Y ya cuando nos dan este tipo de datos es como que ya nos están diciendo o nos están pidiendo a gritos que lo hagamos por método de trabajo y energía. Entonces, ¿para qué y llevarles la contraria? Hagámoslo por ese método. Podemos, obviamente, si ven que están como que tardando, no saben qué mismo hacer, aún están dudando, pues pueden de repente, y esto una vez yo lo hice, pueden ir convirtiendo las unidades. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería? Tenemos lo de 30 centímetros, pueden ir convirtiéndose, tienen en gramos. ¿A qué voy? A que pueden ir así como que tipo, bueno, mientras voy haciendo algunos cálculos, voy como que tipo pensando qué puedo hacer, qué no puedo hacer, eso de ahí. Ya si ya terminaron de convertir y aún no se les ocurre nada, pues bueno, ya fue, muchachos. No, mentira. Entonces sí, sería por método de trabajo y energía. Ahora, yo pregunto, con respecto a todo esto que viene a ser básicamente mi sistema, ¿se está conservando la energía mecánica? ¿Hay trabajo de fuerzas no conservativas? ¿Qué dicen, Sí. chicos? Esta es la fricción. O sea, yo sé que este plano de aquí sí o sí tiene que tener fricción. ¿Para qué? Porque me está diciendo, ¿qué cosa me está mencionando el ejercicio? Que no se desliza. Que exacto, o sea, este disco va a comenzar a rodar. Y para que pueda rodar, como que una condición necesaria es que esta superficie tenga fricción. Ahora, si eso de ahí solo lo voy a considerar para que el disco ruede, tengo que considerar trabajo de pérdida de la fricción. La respuesta es que no. Porque esto de aquí no está porque recuerden que esta fricción que estoy aplicándole al disco, ¿qué dijimos? No es cinética, porque está rodando sin deslizar. Entonces, ¿qué fricción es? Es estática, ¿verdad? ¿Si recuerdan eso? Entonces, eso de ahí no está generando trabajo. Pero lo que obviamente sí tengo que considerar es qué cosa, la energía rotacional, la energía cinética rotacional. Entonces, teniendo en cuenta de eso, pues podemos hacerlo de la básica pregunta. Entonces, trabajo de fuerzas no conservativas, pues no hay. Conservación de mi energía mecánica es si se cumple. Por lo tanto, mi energía mecánica inicial es igual a mi energía mecánica final. Entonces, ¿tengo energía potencial? De eso depende, porque aún no he fijado mi nivel de referencia. En este caso, para no complicarme, pues simplemente lo voy a colocar aquí. ¿Sí o no? Ok, teniendo en cuenta eso.
Ahora, dejen revisar un rato el ejercicio porque no sé si especifica que el disco también se encuentra a una cierta altura. Ya, sí, sí se encuentra a una cierta altura. Pero no me lo especifican por alguna razón. Ah, ya, ok, listo. Ya va, listo. Entonces, si nosotros establecemos aquí mi nivel de referencia y igual a cero, obviamente tendríamos lo de la altura que viene a ser los 2 metros. Esta altura de aquí. Pero ¿qué pasa? Que como yo establecí ahí mi nivel de referencia, técnicamente el disco también se encuentra a una cierta altura, entonces. Y obviamente cuando este bloque baje y llegue por aquí, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente aquí habrá bajado lo que viene a ser los 2 metros. ¿Y aquí cuánto lo habrá movido? Obviamente lo habrá movido también 2 metros, porque recuerden que el cable no es como que se está estirando. El cable siempre lo tratamos como ideal, por lo tanto no se va a estirar. Si esto baja 2 metros, esto de aquí va a avanzar 2 metros. Entonces cuando yo puedo aquí de alguna forma hacer este triángulo rectángulo y puedo saber también la altura que ha subido el disco, porque recuerden que el disco está subiendo, porque esto aquí también viene a ser 30 grados. Entonces teniendo en cuenta todo eso de ahí, ya por ahí ya podría ir trabajando. Entonces, ¿qué tendría al principio? Pues obviamente tendría primero, ¿qué cosa? La energía potencial de este bloque. Entonces tendría la masa, gravedad y por esa cierta altura, ¿verdad? Ahora, para lo del disco simplemente vamos a poner, por ejemplo, aquí una altura 1 y cuando llega acá vendría a ser una altura 2. Igual, nosotros sabemos que la diferencia de estas dos alturas vendría a ser h, ¿sí o no? Porque esta altura 2 le quito la altura 1 y me da la altura h de aquí. Entonces por ahí ya tenemos la energía potencial de lo que viene a ser el bloque. También tendríamos, ¿qué cosa? La energía potencial de lo que viene a ser el disco, sería m grande, gravedad y por altura 1. ¿Y tengo algo más? Pues no, porque por ejemplo, de energía cinética, tanto traslacional como rotacional al principio no hay, ya que les está diciendo el ejercicio que parte del reposo. Ya dijimos que no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Y no hay energía potencial elástica porque al principio, ¿qué estaba sucediendo? No hay ningún resorte, ni al principio ni al final. Entonces no hay energía potencial elástica. Por lo tanto, esto aquí sería igual. Ahora sí, finalmente, ¿qué va a pasar? Mi bloque va a llegar hasta aquí. Y ya la altura sería cero. Por lo tanto, ya no tendría energía potencial. Pero lo que sí tendría, ¿qué cosa es? Porque ya iría con una velocidad, ¿verdad? Tendría energía cinética traslacional. Y de hecho, esta velocidad de aquí es la que me están pidiendo calcular. ¿Qué más tendríamos? Podríamos decir que también el disco, obviamente a lo que va a ir subiendo, va a adquirir ¿qué cosa? Energía también cinética traslacional, ¿verdad? Sería un medio, esa masa del disco, e incluso podemos decir que es la misma velocidad al cuadrado, ¿verdad? Porque esto de aquí, el mismo cable que está pasando por el centro de masa del disco, es el mismo que está pasando por aquí. Entonces la velocidad que hay aquí será la misma que hay acá, porque el cable no se estira. Y así mismo que también tendríamos la energía rotacional del disco. Ahora, ¿qué también tenemos? Pues recuerden que el disco subió una cierta altura y que vendría a ser representada con esta H2.
Por lo tanto, también tendríamos energía potencial del disco, que sería, ¿qué cosa? M, G y por el H2. Ahora, tendríamos que considerar algo más. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué, qué figura hasta ahorita la hemos estado omitiendo? La polea. Exacto, la polea. Ahora, la pregunta es, ¿la polea está rotando o también se está moviendo de forma traslacional? Solo rota. Solo está rotando, entonces solo tendría que considerar qué cosa, la energía rotacional, ¿verdad? Sería el momento de inercia de esa polea y por la velocidad angular que ésta tiene al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso de ahí, pues veamos que podemos ya ir como que tipo omitiendo. Entonces, si nos damos cuenta, como ya dijimos, esta altura 2 y altura menos altura 1 vendría a ser lo que era h. Y como se pueden o pudieron observar ahí, aquí se está formando lo que viene a ser un triángulo rectángulo. Entonces, si mi disco aquí se desplazó 2 metros y yo tengo aquí un ángulo de 30 grados, esto de aquí, ¿cómo lo podría calcular? ¿Cuánto sería h? Sería igual a los 2 Cero. metros. ¿Cómo? Por el seno de 30, ¿verdad? Lado opuesto. Y seno de 30 no es otra cosa que un medio. Entonces, ¿cuánto es? Es un metro. Entonces, mi disco básicamente lo que hizo fue subir un metro. Entonces, ¿dónde yo voy a poder encontrar eso? Pues aquí, si ustedes despejan mg por h y aquí nos queda igual a un medio la masa velocidad al cuadrado. Recuerden que esta masa pequeña más un medio masa grande velocidad al cuadrado más un medio momento de inercia. Recuerden que esto es del disco, velocidad angular al cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues aquí yo puedo tener masa por gravedad y aquí tengo altura 2 y esto menos masa por gravedad y altura 1 más un medio momento de inercia de la polea por velocidad angular al cuadrado. Entonces, si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Tanto la masa del disco como la gravedad la puedo colocar como factor. Entonces tenemos la inercia del disco, la velocidad angular al cuadrado, y aquí que nos queda masa, gravedad, y aquí nos queda altura 2 menos altura 1. Y nosotros ya sabemos cuánto es eso. Viene a ser qué cosa? H grande. ¿Qué cuánto es? Un metro. Entonces simplemente ya podemos aquí esto eliminarlo. Ya podríamos colocar simplemente un metro. Ok, teniendo en cuenta eso de ahí. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es el momento de inercia de un disco? ¿Cuánto era? Recuerden que es como básicamente un cilindro sólido, pero todo aplastado. ¿Cuánto era el momento de inercia de un disco? ¿Qué Un recuerdan, medio de la masa chicos? por radio cuadrado. Efectivamente. Entonces, aquí tendríamos ¿qué cosa? Masa por gravedad por altura es igual un medio, la masa del bloque por velocidad al cuadrado, más un medio, la masa del disco por velocidad al cuadrado, y más, y aquí que tendríamos, momento de inercia del disco, que ya sabemos cuánto es, sería aquí un medio, y aquí que colocaríamos un medio, la masa del disco, recuerden que es M mayúscula, el radio, que es este R de aquí, al cuadrado, y esto multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Y por ahí se pueden dar cuenta de algo.
¿Qué más? Más la masa, gravedad, ya ahí sabemos que es 1, y más 1/2, y el momento de inercia de la polea, que nuevamente sería, también creo que es un disco, 1/2, la masa de la polea, y el radio de la polea al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí, primero que nada, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Que rueda sin deslizar. El disco está rodando sin deslizar. Entonces, si está rodando sin deslizamiento, ¿qué debería cumplirse? La condición de rodadura, ¿verdad? ¿Y qué me decía eso? Que, espera un ratito, acá está. Ven que no se ve ese color. Ahora sí. Que la velocidad de centro de masa de ese objeto, en este caso sería del disco, es igual a la velocidad angular que éste tiene por el radio. Esto era lo de la condición de rodadura. Entonces, si está rodando básicamente sin deslizamiento, se cumple lo de aquí. Y si yo ya tengo aquí r al cuadrado por velocidad angular al cuadrado, entonces, ¿esto cuánto de una vez sería? Velocidad al cuadrado, ¿verdad? Porque justamente como la cuerda está atado aquí al centro de masa, ¿sí o no? Entonces directamente la velocidad en ese cable también es igual a la velocidad del centro de masa del disco. Entonces yo ya puedo ahí colocar velocidad al cuadrado. Ahora, si el cable pasa justo por la tangencial de la polea, ¿verdad? Por aquí pasa el cable. Entonces la velocidad que está aquí, ¿a qué sería igual? También podemos decir que justamente es igual a ¿qué cosa? Al radio de la polea por la velocidad angular de la polea. Porque justamente el cable está pasando por la tangencial de esa polea. Entonces, yo tengo acá lo mismo. Si se dan cuenta, ¿verdad? Radio de la polea y la velocidad angular de la polea, solo que está al cuadrado. Entonces, acá también, ¿qué puedo decir? Que esto es velocidad al cuadrado. Entonces, como ya se me está reduciendo los términos, me queda masa por gravedad por altura, es igual a 1/2, masa pequeña, velocidad al cuadrado, más 1/2, la masa del disco, velocidad al cuadrado. ¿Y esto aquí cuánto me queda? 1/4, ¿verdad? Y me queda la masa del disco y velocidad al cuadrado, más la masa por la gravedad. Y acá que también me queda, más 1/4, pero me queda la masa de la polea y por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué puedo hacer aquí? Pues primero que esta masa por la gravedad la puedo mandar al otro lado a restar. Una pregunta. Dígame. En lo de la polea no hay que considerarlo de alguna forma diferente porque pasa la cola pues por la periferia. Porque en el primer disco pasa por en medio de donde gira, pero en el otro pasa por la Pero, periferia. pero esto ya lo estoy diciendo, pasa por la periferia. O sea, puedo usar Es la igual. velocidad tangencial. Bueno, sí. Claro, es que usted mismo está diciendo, pasa por la periferia. Entonces, ¿qué básicamente es ahí? Es la velocidad tangencial de la polea en ese punto. Y como en esa velocidad tangencial, que viene a ser la misma del cable, es justamente con el radio de la polea, porque está, como usted dice, pasando por la periferia, entonces directamente es también la velocidad al cuadrado. Ya, listo. Ok, entonces aquí, ¿qué podemos hacer básicamente? Colocar como factor velocidad al cuadrado. Y nos queda 1/2 la masa del bloque, más 1/2 la masa del disco, más 1/4 la masa del disco, pues ahí se pueden sumar términos, y más 1/4 la masa de la polea. Entonces ya de aquí básicamente no es otra cosa que despejar. Nos quedaría es igual a la masa, que ya de una vez voy a poner los valores. Sería la masa del bloque, que es 15, por la gravedad, que es 9,8, incluso el 9,8 se puede colocar como factor. 15, la altura que viene a ser 2, ¿verdad?
la masa del disco, que viene a ser 10, y todo esto dividido para lo que teníamos multiplicado la velocidad, que viene a ser 1/2, la masa del bloque, que es 15, más 1/2, la masa del disco, que viene a ser 10, más 1/4, que también es 10, y más 1/4, que la masa de la polea, que era, si no me equivoco, 2. Sí, 2. Y todo eso raíz cuadrada. Y ya técnicamente pueden calcular la velocidad. Entonces, mientras los calculo, ¿tienen alguna pregunta, chicos? 15 por 10 menos 10 por 9,8. Hola, buenas Ya, noches. Sí, aquí me ¿podrías quedé. volver, disculpa, ¿podrías volver a repetir la parte en donde colocas, coloca la parte donde que hay la energía mecánica final? ¿Sí? Esa área, la segunda línea que está abajo de energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. La conservación de energía mecánica. Sí, pero en el área donde calculamos lo que tenemos en la parte inicial del dibujo, por así decirlo, y la parte final, o sea, con las cosas que debemos trabajar. Mm, a 696. Ok. Y esto raíz cuadrada. Y bueno, confirmen. Ahí con el dato. Me da 3,56. Sobre lo de la conservación de energía mecánica, pues que simplemente se conserva en mi sistema, en este caso, porque no hay presencia de trabajo de fuerzas no conservativas. Es por eso que se viene a conservar lo que viene a ser mi energía mecánica. Ya que aunque sí dice, o bueno, nosotros podemos entender que este plano tiene lo que viene a ser fricción, esta fricción no es la que normalmente trabajábamos en primer parcial con respecto a esta figura de aquí, porque recuerden que como está rodando sin deslizamiento, pues esa fricción es como estática y no genera trabajo, sino que obviamente ya considero lo que viene a ser la energía rotacional de mi disco. Eso de ahí. No sé si tenía alguna otra pregunta más. Yo, profe, una duda. La velocidad que usted transformó de radio al cuadrado por velocidad angular al cuadrado es la misma porque como está la polea conectada, va a ser la misma, ¿verdad? Ah, sí. Es que básicamente ustedes tienen aquí lo que es la polea. Sí, perdonen la polea de ahí, está toda chafa. Pero el cable que está pasando por aquí, ¿por dónde está pasando? Por el centro. Está pasando por el borde, ¿verdad? Como le decían por la periferia, de forma tangencial. Y esto de aquí es la misma velocidad que tenga en ese punto. ¿Y esta aquí cuál sería la velocidad? Ustedes ya saben, pues. Velocidad angular por el radio. ¿Y cuál radio sería aquí? El radio de la polea. ¿Y cuál velocidad angular sería? La misma velocidad angular de la polea. Es por eso que yo puedo considerarlo de acá. Lo mismo sucede con lo del disco. El disco, la cuerda, ¿dónde está atada? Está atada en el centro de masa. Es decir, que la velocidad que tiene el cable en ese punto es la misma que la velocidad de centro de masa del disco. Y como yo sé que está rodando sin deslizamiento, pues se cumple ¿qué cosa? La condición de aquí. Y es por eso que también puedo considerarlo de acá. ¿Y pasaría lo mismo si el cable estuviera por la periferia del disco? Obviamente no, porque le estoy diciendo que está pasando por... ¿Dónde está? En el centro de masa. Si ya está por aquí, ya no es lo mismo. Si estuviera pasando por aquí, ya no es la misma, porque no está pasando por el centro de masa.
Listo, profe, gracias. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo una duda. ¿En qué caso se consideraría la fricción o no se considera para nada? En el caso que le diga que la rueda está girando con deslizamiento. Ahí ya no sería conservación de energía. Claro, ahí no se me conserva mi energía mecánica porque cuando está rodando con deslizamiento, ¿qué está pasando? Como le digo, el enunciado mismo le está diciendo, con deslizamiento, se está deslizando. Y si se está deslizando, está recorriendo cierto desplazamiento angular. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Está recorriendo desplazamiento angular y hay una fuerza que lo provoca, que en este caso sería la fricción. Por lo tanto, en ese caso, sí, la fricción estaría generando trabajo. Y obviamente ahí sí sería trabajo de pérdida. Pero en este ejercicio, obviamente le dice que no. Le dice que está rodando sin deslizamiento. Y es por eso que no la consideramos, porque no hay. Lo que sí hay es energía rotacional, energía cinética rotacional. Gracias. Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta? Tuki, 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 tuki. ¿Todo está entendido? ¿O ya están más traumados? Cuéntenme. Tercer parcial es todo. ¿Mm? Tercer parcial es todo, profe. No hay tercer parcial. ¿Quién le mintió tan feo? Lo que sí hay es mejoramiento. Pero recuerden que mejoramiento es solo con el examen. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, continuamos. No sé, ¿qué dicen? ¿Resolvemos el ejercicio de aquí o les dejo nomás que ustedes lo sigan intentando? Que por ejemplo, algunos ya tienen la resolución, pero no sé si la entendieron bien o no. ¿Qué dicen, chicos? Ustedes díganme. Los escucho. O bueno, los leo también. ¿Lo resolvemos o no? Casi pierdo el bus por ese ejercicio, pero valió la pena. Sí, yo también casi lo pierdo. Entonces, ¿qué dicen, chicos? Díganme ustedes mismos. ¿Lo resolvemos ahorita? Pues el jaja. O pasamos a otro nomás. O ya está muy repetido este ejercicio. Pues díganme algo, maldito sea. Dígame, Jonathan. Sí, porque, o sea, me imagino, No, no todos estuvieron en la ayudantía del viernes sí, profe, resuelva, por favor. y también les dio pereza de ver las fotos, aunque sea de intentarlo. Sí, profe, hágalo otra vez para entender un poco mejor. No entienden nada. Nada, entonces tienen el siguiente ejercicio, un poquito creativo, la verdad, sencillito, un poquito humilde. Ya, no quería exagerar tanto. Les dice que se encuentra una esfera sólida con forma incompleta de masa uniforme de 2 kilogramos. Entonces por ahí ya pueden como que tipo ir copiando valores de masa de 2 kilogramos. Y tiene un radio de lo que viene a ser de 0.25 metros.
inicialmente se encuentra en reposo, entonces ya les está diciendo que eso de ahí está en reposo. ¿Cuál es la velocidad de eso de ahí? Cero. ¿Cuál es la velocidad angular? Cero también, está en reposo. Cuando de la nada se dispara lo que viene a ser una bala de masa de 30 gramos. Y entonces podemos ponerle la masa de la bala. En dirección tangente a su periferia, observa la figura. Como aquí pueden observar, obviamente no tan nítido, tenemos lo de la velocidad de la bala y que esto de aquí va justo a tocar en la periferia de la esfera, completando su forma y masa y provocando que rote con respecto a su centro de masa. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que una vez que la bala viene aquí y completa aquí la esfera, ahí recién tiene los famosos 2 kilogramos. No es que vayan a sumar ambas masas. Y le está diciendo que rote con respecto a su centro de masa. Está obviamente refiriéndose a este centro de masa de aquí, de la esfera. Les dice que si antes del choque la bala tiene una rapidez constante, es decir, que durante la bala llegaba hasta acá, siempre tuvo la misma velocidad, la misma rapidez, ¿de cuánto? De 136,53 metros sobre segundos, les piden calcular la velocidad angular que tiene la esfera, luego que se incrusta la bala. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí, ya, ¿qué tema tendríamos que recurrir? Trabajo y energía, dinámica, o de repente momento angular o conservación de momento angular. Ustedes que ya son expertos. Créeme, chico. ¿Qué dicen? Colisiones. Sí, básicamente es a lo de colisiones. De hecho, si alcanzamos el tiempo, hacemos un ejercicio de colisiones un poquito más creativo. Pero sí, básicamente viene a ser con lo de colisiones y técnicamente es con lo de conservación de momento angular. Por lo tanto, yo puedo decir que de mi sistema, lo que viene a ser mi sistema esfera y la bala, sumatoria de torques externos es igual a cero. Por lo tanto, se va a conservar lo que viene a ser mi momento angular. Entonces puedo decir que el momento angular inicial es igual al momento angular final. Y ustedes ya saben que hay dos formas de lo que viene a ser calcular el momento angular. Una de estas es lo que viene a ser el producto vectorial o producto cruz de R cruz P, donde ustedes ya saben que P viene a ser la cantidad de movimiento lineal y R viene a ser la distancia con respecto al eje de rotación. La otra forma es cuando es de un cuerpo rígido, que viene a ser el momento de inercia de ese cuerpo y por la velocidad angular y ya, nada más. Entonces, esas son las dos formas que podemos de calcular. Entonces, por ejemplo, para el caso de la bala, que ustedes si se dan cuenta cuando llega aquí, técnicamente está a una distancia r del eje de rotación, que esa misma r, ¿cuál es? Es el radio de la esfera, por eso choca en la periferia. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que el momento angular inicial sería el momento angular de la bala. Y como aquí está, básicamente viene la velocidad de la bala, y aquí ¿cuánto está formando? Un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿yo qué puedo decir directamente? Que el momento de angular de la bala, ¿cuánto es? Sería el radio de la esfera, por la masa de la bala, y por la velocidad de la bala, ¿verdad? Porque esto de aquí se describiría en la siguiente forma. R por la cantidad de movimiento de la bala y por el seno de 90. Esto de aquí se me hace 1. Entonces, por lo tanto, el momento angular de la bala sería el radio de la esfera y la cantidad de movimiento de la bala, pues simplemente es la masa de la bala por la velocidad de la bala. ¿Verdad? Eso ustedes ya saben por el capítulo de primer parcial de impulso y colisiones. Ahora, momento angular final. Pues obviamente, si la bala va a quedar incrustada, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no se va a mover, ya está dentro de la esfera. Ya este ya no tiene velocidad, es más, ya ni existe. Entonces, ¿qué es lo único que me va a quedar? El momento angular de la esfera. Y como la esfera viene a ser un cuerpo rígido, ¿qué sería? Sería el momento de inercia de la esfera
y por la velocidad angular que ésta va a obtener. Y justamente es lo que me piden calcular. Por lo tanto, yo la puedo despejar. Sería igual al radio de la esfera por la masa de la bala y por la velocidad de la bala. Y esto dividido por el momento de inercia de la esfera. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de una esfera sólida? Vamos, chicos. 2/5 la masa por la velocidad, por el radio al La cuadrado. velocidad. Radio. Exacto. El radio de la esfera al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la velocidad angular es igual al radio de la esfera, que ¿cuánto es? 0,25 por ahí. Bueno, igual aquí podemos eliminarlo de repente. La masa de la bala, la velocidad de la bala y el momento de inercia, que sería 2/5, la masa de la esfera y el radio de la esfera al cuadrado. Entonces por ahí se me eliminan estos radios. Y me queda que la velocidad angular, ¿cuánto es? Sería 5 medios, ¿verdad? La masa de la bala, que es 30 gramos, si lo convertimos a lo que viene a ser kilogramos, me da 0,03 kilogramos. ¿Verdad? Eso de ahí. Entonces aquí tendríamos 0,03. La velocidad de la bala, que era 136,53. ¿Y esto dividido para cuánto? Para la masa de la esfera, que es 2 kilogramos, y multiplicado por el radio, que es 0,25. Y ahí de esa forma ya obtenemos la velocidad angular. Entonces, a ver cuánto sale. Mientras, ¿alguna pregunta, chicos? Digan con confianza. Me da que es 20,48 radianes sobre segundos. Ok. Y listo. Ahí ya estaría lo que viene a ser literal A terminado. Check. Ahí ya tienen 30 puntitos. ¿Tiene alguna Una pregunta? pregunta. ¿Puede Dígame. explicar por qué es igual a eso el momento angular inicial? O El sea, ¿de dónde radio sale? Ajá, de la radio de la esfera. masa por la velocidad de la bala. Ok. Es básicamente por la definición de momento angular que aquí se las di. Y es que momento angular también puede verse como el producto cruz del radio de, o mejor dicho, la distancia con respecto al eje de rotación, producto cruz con la cantidad de movimiento. Entonces ustedes ya saben, por primer parcial, que esa cantidad de movimiento se puede escribir como la masa por la velocidad, ¿verdad? Y técnicamente yo tengo que considerar eso para mi bala, porque mi bala, ¿qué está sucediendo aquí? Y dejen hacer comas. Y borro esto de aquí. Mi bala va a venir y va a lo que es colisionar con la esfera. Entonces, cuando justo va antes de lo que va a colisionar, ¿qué va a pasar? Primero que aquí estaría la cantidad de movimiento de esa bala. Y acá, ¿qué estaría? El radio R, la distancia de la esfera. ¿Y qué ángulo está formando aquí? 90 grados. Entonces, si yo ya sé que el momento angular viene a ser, ¿qué cosa? Y de hecho, déjenle bajo esto. R cruz P. Puedo verlo también como, ¿qué cosa? Con la definición con los módulos, que sería R por P y por el seno de teta. Entonces, esto de aquí, teta viene a ser 90 grados, por lo tanto, todo seno de 90 se me hace 1. El radio sería básicamente el radio de la esfera, porque justamente es en la periferia. Y P no viene a ser otra cosa que la cantidad de movimiento de la bala, y como ya dijimos, es la masa por la velocidad. Por lo tanto, sería la masa de la bala y multiplicado por la velocidad de la bala. Y en esa forma ya encontré el momento angular de la bala antes del choque. Sí, por eso mismo de ahí. Sí, ya entendí, gracias. Ok. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a este mismo literal?
Deben ver si esto de aquí lo puedo hacer. No puedo mover esto, cha madre. Ahora sí. ¿Tiene alguna otra una pregunta? ¿No? Debe ver si hago esto más pequeño, porque si no, luego no nos alcanza. Listo, chicos. Entonces, si no, puede continuar. Entonces, ahora vamos a lo que viene a ser literal B. Nos dice, en el instante que la esfera obtiene tal velocidad angular, es liberada. Es decir, en el momento que consigue esta velocidad angular, que nosotros ya la calculamos, ¿verdad? Justo en ese momento es liberada la esfera mientras está sujetada por una varilla uniforme de masa de 1 kilogramo. Entonces por ahí ya sabemos que la varilla a la que se refiere es a la de aquí, ¿verdad? Y es por eso que básicamente la varilla que está aquí y la esfera vienen a formar de alguna forma un péndulo. Entonces me dicen que la masa viene a ser de la varilla de 1 kilogramo. La longitud de esa varilla es justamente de 1 metro. Y nos está diciendo, ya nos está diciendo que la varilla se encuentra sujetada en su extremo. Entonces por ahí ya sabemos que el momento de inercia de esa varilla, ¿cuánto es? Sujetada en el extremo, 1/3 la masa de la varilla por la longitud al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, y dice que se encuentra conectada con el borde de la esfera mientras ésta sigue rotando. Sí, no pregunten cómo, pero de alguna forma está aquí conectado en el borde de la esfera, no en el centro, en el borde. Entonces sí, aquí hay 1 metro, pero es hasta aquí, hasta el borde de la esfera, no es hasta el centro. Ok. Entonces, ¿qué nos dicen? Mientras ésta sigue rotando. En el momento que la esfera entra en contacto con el suelo, porque básicamente esto de aquí que va a pasar, como es liberado, esto de aquí va porque como tiene masa, tiene peso, va a caer, pero también sabemos que eso del peso va a generar un torque, por lo tanto es como que va a rotar para acá y va a llegar hasta aquí. Entonces, en el momento que entra, tiene contacto con el suelo, que obviamente tiene fricción. Cuando el sistema de la varilla esfera, que viene a ser el péndulo, dio una media vuelta, porque sí, básicamente aquí lo que recorre es como una media vuelta, ¿verdad? O he dicho de otra forma, 90 grados. Una sierra, que obviamente no la dibujé, separa la varilla de la esfera. Entonces, básicamente, esto de aquí se separa, lo cual permite que esta última siga una trayectoria en dirección hacia la derecha. Una vez que esto de aquí es separado, la esfera se va a mover independientemente y se va a mover hacia la derecha. ¿Ok? Con una cierta velocidad de centro de masa, como se observa en la figura. Entonces, a ustedes les piden calcular la velocidad de centro de masa de la esfera por método dinámico. Es decir, no pueden utilizar, o al menos, o sea, sí pueden usarlo. No es obviamente como que alguien les vaya a decir, no, no lo hagan. Pero al menos el ejercicio está planteado para que lo hagan por método dinámico, porque trabajo y energía es muy fácil. Y también demostrar que se cumple la condición de rodadura. Ustedes ya saben que la condición de rodadura no es otra cosa que la velocidad de centro de masa de mi objeto tiene que ser igual a la velocidad angular por el radio. ¿Sí o no? Ahora, tengan en cuenta algo. Aquí les dice demostrar. Una cosa es comprobar y la otra cosa es demostrar. Si ya les está diciendo demostrar es porque sí se cumple. Entonces, si ustedes no llegan a ver que la condición de herradura se cumpla es porque obviamente hicieron algo que seguramente está mal y tienen que ver que, o sea, tienen que ver que tienen que corregir. Eso de ahí. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, veamos cómo podemos resolver el ejercicio. Entonces,
Primero que nada, me estás diciendo que es por método dinámico, y yo recuerdo algo muy bien de lo que era de dinámica rotacional o cuando trabajamos con dinámica, que era básicamente ¿qué cosa? Que la sumatoria de torques o el torque neto es igual a ¿qué cosa? El momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, la cuestión es que yo tengo que calcular el momento de inercia de lo que viene a ser todo mi péndulo. Y yo sé que ese momento de inercia, ¿qué será? Será el momento de inercia de la esfera más el momento de inercia de la varilla. El momento de inercia de la varilla ya la sabemos, porque ya nos dice que está siendo sujetado en el extremo. Sería 1/3 ml al cuadrado. La masa de la varilla por la longitud al cuadrado. Ahora, en el momento de inercia de la esfera, el error que se suele cometer es que directamente conectamos o mejor dicho, escribimos el momento de inercia de la esfera, pero de centro de masa. ¿Que cuál es? 2/5 mr al cuadrado, ¿verdad? La masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Cuál es la cuestión? Que ¿será que es esa? No, porque eso es solo si en el caso de que mi eje de rotación está pasando por el centro de la esfera, pero no está pasando por ahí. ¿Por dónde está pasando? Está pasando por acá. Por aquí es. Mientras que el eje de rotación del centro de masa de la esfera sería por acá. Entonces, ¿qué tendríamos que aplicar ahí? Pues si se dan cuenta, ambos ejes son paralelos. Entonces, tenemos que aplicar básicamente teorema de Steiner, que sería 2/5 masa a la esfera por el radio de la esfera al cuadrado, ¿verdad? Este sería el momento de inercia del centro de masa, y más la masa de la esfera y por la distancia al cuadrado con respecto al eje de rotación. ¿Y cuál sería esa de distancia? Pues si aquí tenemos 1 metro y acá tenemos el radio de la esfera, ¿verdad? Que viene a ser 0,25, entonces ¿cuánto sería esa distancia? Sería 1,25 metros. Y esa es la que tendríamos que colocar aquí. Por lo tanto, mi momento de inercia de la esfera sería básicamente 2/5 la masa de la esfera, que es 2, el radio de la esfera, que es 0,25 al cuadrado, y más la masa de la esfera, que es 2, y la distancia, que es 1,25 elevado al cuadrado. Y ya puedo calcular el momento de inercia de lo que viene a ser todo mi péndulo. ¿Cuánto sería? Sería básicamente el momento de inercia de la varilla, que si recuerdan, la masa es 1, la masa de la varilla es 1, la longitud también es 1, entonces simplemente sería 1/3, y más todo lo que tenemos acá. Sería 4/5, 0,25 al cuadrado, más 2, multiplicado por 1,25, y esto elevado al cuadrado. Entonces ya podríamos ahí calcular el momento de inercia de la varilla, perdón, del péndulo, que viene a ser tanto de la esfera como de la varilla. Mientras la calculo, ¿tienen alguna pregunta? Tuki, tuki. Ujú, ujú. Ujú, ujú. ¿No tienen ninguna pregunta? Ya me da 3,51. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro cuadrado. Y ahí calculé el momento de inercia, lo que viene a ser de todo mi sistema varilla-esfera. Ok, entonces, hasta ahí todo bien. Ya tenemos el momento de inercia. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué queremos calcularlo de aquí? ¿De qué nos sirve saber esta aceleración angular? La verdad es que nada, porque a nosotros nos está pidiendo lo que viene a ser velocidad de centro de masa, ¿verdad? Ahora, lo que yo sí sé es qué cosa, que aquí, que viene a ser mi velocidad de centro de masa, ¿con respecto a qué estaría? Básicamente sería con todo este radio de aquí.
Y yo ya sé que técnicamente velocidad que viene a ser igual a velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad de centro de masa sería básicamente la velocidad angular que tenga este péndulo multiplicado por ese radio. Y ese radio ya lo conocemos, porque viene a ser toda esta longitud que es de 1 metro la varilla y el radio de la esfera, que es 0,25. Es decir, ese radio también viene a ser 1,25 metros. Entonces, es por eso que a partir de lo de aquí, la definición de torque es que podría obtenerlo. Ahora, la cuestión es que, ¿qué estaría aquí generando torque? Esa es la pregunta. Y obviamente sería tanto el peso de la varilla como el peso de lo de la esfera. Pero obviamente yo no podría trabajar muy bien con ambos pesos. Tendría que trabajar con uno solo, el peso de todo el péndulo. Y para eso lo que tengo que hacer es calcular ¿qué cosa? El centro de masa de mi péndulo. Porque ahí es donde se encontrará la fuerza del peso. Entonces, ¿cuál sería el centro de masa? Pues ustedes ya recordarán del primer parcial, capítulo del centro de masa, ¿qué sería? Si lo estamos midiendo con respecto a mi eje de rotación que está aquí, ¿dónde está el centro de masa de la varilla? Pues técnicamente está a su mitad. Entonces, ¿qué sería? Sería 0,5 y ¿por cuánto? Por la masa de la varilla, que es 1. Más, ¿hay que sigue? La masa de la esfera, que sería 2. ¿Y a qué distancia se encuentra con respecto a mi pivote? Pues ya lo dijimos, sería 1 metro más el 0,25 que es el radio de la esfera. Entonces aquí me quedaría 1,25. Y todo esto dividido para la suma de las masas, que sería 2 más 1. Entonces aquí ¿qué me quedaría? Me quedaría 0,5 y si ustedes multiplican por aquí, ¿verdad? ¿Cuánto me da? Me da 2,5. Y esto dividido para 3. 0,5 más 2,5 me da 3 y 3 sobre 3 es igual a 1. Es decir, que la fuerza, o mejor dicho, el peso total de mi péndulo se encontraba ¿a dónde? Aquí, ¿verdad? A 1 metro de mi pivote o eje de rotación. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí, ya yo ya podría calcular el resto. Y dejen hago esto de aquí para hacer más espacio. Entonces, primero que nada, aquí tendría lo que viene a ser el torque de peso. Y ustedes saben que por definición, ¿qué sería? Sería justamente el radio R por la fuerza que vendría a ser el peso y por el seno de teta. Y ya explicaré por qué estoy colocando teta y no simplemente seno de 90. La cuestión es que obviamente mientras esto está rotando, ¿verdad? Está cayendo, el torque del peso no es el mismo. Porque mientras, por ejemplo, mientras está aquí el péndulo, ¿qué va a pasar? Mi peso siempre va a estar yendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí ya no está formando un ángulo de 90 grados. E incluso cuando ya llega a la parte de acá, ¿qué sucede? Aquí tengo lo que viene a ser el peso, ¿verdad? Porque el peso siempre está yendo hacia abajo. ¿Y qué pasa? El R lo tendría aquí. ¿Y qué ángulo estaría aquí formando? Básicamente 180 grados, que vendría a ser en seno, ¿cuánto? 0. Entonces, el ángulo siempre está cambiando. E incluso podemos darnos cuenta que este ángulo está cambiando justamente con lo que va recorriendo, que es lo de aquí. Y como yo sé que parte desde 0 grados y llega a 90 grados, pues ya por ahí podría trabajar. Entonces, por ejemplo, ya conoceríamos ahí los límites. El problema es que esto de aquí yo no puedo integrar, porque no tengo con un diferencial de teta. Y aquí es cuando tenemos que recordar cinemática angular. Aceleración angular a que era igual al cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero obviamente esto no está en términos de posiciones angulares. Entonces aplico lo que es el artificio matemático.
¿Y esto de aquí qué viene a ser? Velocidad angular. Entonces, básicamente, aceleración angular vendría a ser la velocidad angular y la elevada a la velocidad angular con respecto al desplazamiento angular. Entonces, ¿aquí qué me queda? Este R vendría a ser básicamente lo que calculamos aquí, la posición del centro de masa. Entonces sería 1. El peso sería básicamente la masa de mi sistema, que sería tanto de la varilla como de la esfera, multiplicado por la gravedad y el seno de teta. Y aquí que me queda momento de inercia, me queda la velocidad angular, la diferencia de la velocidad angular y de teta. Entonces esto de aquí lo puedo mandar al otro lado. ¿Y qué me quedaría aquí? La masa del sistema sería la masa de la esfera más la de la varilla, que ya sabemos, es 3 kilogramos. La gravedad, seno de teta, y aquí me queda un de teta. Y aquí me queda momento de inercia, velocidad angular y diferencial de velocidad angular. Y esto de aquí ya puedo integrar. Y aquí ya sabemos que al principio, ¿cuál es la velocidad angular? Es 0. ¿En qué ángulo? En 0 grados. Y cuando llega a los 90 grados, ¿qué es lo que recorre la media vuelta? Pues es lo que quiero saber. Porque una vez que yo obtenga la velocidad angular, ¿qué puedo calcular? La velocidad de centro de masa. Porque el radio ya lo tengo. Entonces, esto de aquí, la integral, técnicamente tanto el 3 como la gravedad, como son constantes, salen de la integral. Teta es menos coseno de teta, ¿verdad? Y esto lo vamos a evaluar de 90 grados a 0 grados. ¿Y aquí qué me queda? El momento de inercia, que incluso ya lo calculamos, está por acá. Y la integral de velocidad angular con respecto a velocidad angular, pues sería velocidad angular al cuadrado y dividido para 2. Ahora, si ustedes evalúan aquí en estos límites de 90 y 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 veces la gravedad y aquí me quedaría ¿qué cosa? Menos coseno de 90 menos coseno de 0, ¿sí o no? Y esto es igual al momento de inercia por la velocidad angular dividido para 2. Y coseno de 0 es 1. Y esto coseno de 90 es 0. Y menos por menos me va a dar más. Por lo tanto, ¿cuánto es? 3 veces la gravedad. Este 2 lo puedo mandar aquí a multiplicar. El momento de inercia lo mando a dividir. Y saco raíz cuadrada. Y ya tengo la velocidad angular, que sería 2 por 3 por 9.8 y dividido por el momento de inercia, que es 3.51. Y si y esto obviamente le sacamos raíz cuadrada y viene a ser 4,09 radianes sobre segundo. Y recuerden que esta velocidad angular no es de la esfera, porque la de la esfera fue la que calculamos por acá en el literal A. Este de aquí viene a ser ¿de qué cosa? Del péndulo. Pero a mí no me pedía eso, obviamente. A mí me pedía la velocidad de centro de masa. Pero como yo ya tengo el radio y ya tengo la velocidad angular, pues ¿qué creen? Que ya la puedo calcular. ¿Cuánto sería? Sería esa velocidad angular que ahorita tuvimos, que es 4,09, multiplicado por ese radio que sería 1,25. ¿Y cuánto nos da? Nos da 5,11, 5,12 metros sobre segundo. Y ahí recién terminó el literal B. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, aún nos falta comprobar lo de la condición de rodadura. ¿Qué nos decía la condición de rodadura? Esto de aquí, ¿verdad? Velocidad de centro de masa tiene que ser igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, ya sabemos la velocidad de centro de masa que es 5,11. ¿Cuál es la velocidad angular? Recuerden que lo que va a rodar es la esfera. Entonces, la velocidad angular sería de la esfera. Y aquí ya la calculamos en el literal A. Entonces sería 20,48. ¿Multiplicado por cuánto? Por el radio de la esfera, porque la esfera es la que va a rodar. ¿Cuánto sería? 0,25. Entonces, 20,48 lo multiplicamos por 0,25 y oh sorpresa, van a darse cuenta que da cerca de lo que viene a ser, o casi igual, que 5,11 metros sobre segundo. Por lo tanto, sí se está cumpliendo la condición de rodadura. Ahí ya la demostramos. Bueno,
Y ya técnicamente ahí estaría casi terminado todo el ejercicio, porque literal C no es otra cosa que un simple ejercicio de trabajo y energía. Nos dice que por último, al seguir este trayecto, la esfera se encuentra al final con un resorte de constante de elasticidad de 50 newtons sobre metros. Si este se termina de comprimir, cuando la esfera termina en reposo, calcular la distancia que el resorte se comprime. Y aquí incluso les dice la figura. Cuando se comprime, la velocidad de la esfera, y tanto angular como de centro de masa, es cero. Entonces, esto lo puedo trabajar por ¿qué cosa? Por conservación de energía mecánica, ya que trabajo de fuerzas no conservativas es igual a cero. Por lo tanto, mi energía mecánica inicial es igual a mi energía mecánica final. ¿Y qué tengo al principio? Pues al principio, ¿qué tengo? Que está rodando la esfera, ¿verdad? Entonces tiene tanto velocidad de centro de masa como velocidad angular. Por lo tanto, ¿qué va a tener? Va a tener energía cinética traslacional más energía cinética rotacional. Y al final, ¿qué va a tener? Pues estoy diciendo que entra en reposo. Entonces, tanto traslacional como rotacional sería cero. ¿Y qué me quedaría? La energía potencial elástica, porque se va a comprimir mi resorte. Entonces, ¿qué es lo que me queda? La traslacional, que sería un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. La rotacional, que sería un medio, momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y esto es igual, ¿qué cosa? A la energía potencial elástica, que sería un medio K por delta X al cuadrado. Y justamente este delta X es lo que me están pidiendo. Ahora tengan cuidado, porque el momento de inercia de aquí es de la esfera. No es el momento de inercia que nosotros calculamos acá. Este de aquí recuerden que era del péndulo. De la esfera sería básicamente ¿cuál? El de aquí nomás. Y si ustedes lo calculan, y dejen ver cuánto da, nos da 0,05, ¿verdad? Entonces ya ahí podríamos despejar básicamente lo que viene a ser el delta X. ¿Que cuánto nos quedaría? Nos quedaría que delta X sería igual a ¿qué cosa? Un medio. De hecho, estos un medios también podemos observar que se nos elimina. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la masa, que recuerden que es la masa de la esfera, y que es 2. La velocidad, que viene a ser la velocidad de centro de masa, que ya la calculamos, que es 5,11 al cuadrado, más el momento de inercia, que ahorita lo calculamos, es 0,05. La velocidad angular, que también ya sabemos cuál es 20,48. Y esto aquí está al cuadrado. Esta constante de elasticidad lo que hago es mandarla a dividir, que es 50. Y ya por último saco raíz cuadrada. Y ya de esa forma ya tendría el desplazamiento de lo que se comprime básicamente de mi resorte. Que si no me equivoco, da 1,21 metros. Igual ahí me corrigen por si acaso. Y ahí ya terminaría el ejercicio. Sí me da 1,21 metros. Entonces, ¿qué tal, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? Amenaza de muerte de repente.
todo está entendido, no tiene ninguna pregunta. ¿Qué dicen? Para algo tipo, como tipo taller, ¿sí está el ejercicio? ¿O para qué más o menos lo colocaría? Examen. Examen nomás. ¿Se imaginan la elección de dinámica rotacional? Solo le ponen un ejercicio, así tipo. Claro, como ustedes ya saben resolverlo, pues de una, ¿no? Pero lo importante es que sepan cómo razonarlo. Que no les pase que les cambien una cosita y ya no sepan cómo hacerlo. No se mecanicen en ese aspecto. O sea, sí es verdad que practicando uno de alguna u otra manera llega a mecanizar los ejercicios, pero ya técnicamente ya ha pasado un parcial, que ya vienen viendo la materia, ya ustedes saben cómo es su profesor, cómo los evalúa y todo lo demás, y qué tan creativo es con los ejercicios. Entonces, eso de ahí, chicos. Una pregunta, Y sí, ¿bajo qué condiciones, digan. bajo qué condiciones se puede aplicar ya sea el método dinámico o energético en los ejercicios? Pues es casi lo mismo del primer parcial. Siempre les dije, cuando método dinámico es básicamente cuando queremos trabajar con cosas de tiempos. Método trabajo y energía es cuando trabajamos con cosas de desplazamientos o posiciones. Ahora, obviamente, si tu profesor te dice, o ya en el enunciado te están diciendo que lo hagas por tal método, pues no, ahí no tienes libertad. Simplemente hazlo por ese método y ya, porque si lo haces por el otro, pues obviamente no te va a calificar, te va a poner el cero directamente. Entonces, si tienen un ejercicio enunciado que ven que están trabajando con lo que viene a ser lo del tiempo, pues obviamente eso más fácil es, o más factible es con método dinámico. Pero si ven que está trabajando con desplazamiento, como por ejemplo puede ser de repente altura o comprimiendo un resorte, pues obviamente sería trabajo y energía. Eso de ahí. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Déjenlos leo. Supongo que no. Pero una pregunta, Entonces, cuando usted sacó el dígame. centro de masa, ahí se puso Ujú. 0.5, pero ahí no es 0.25. ¿Dónde? En el centro de masa, o sacó el centro de masa, se puso 0.5 por 1 y 2 por 1.25. Entonces, el 0.5, ¿de dónde salió? Lo de aquí. No, no, en el centro de Eh, masa de la parte amarilla del lado izquierdo. lo de acá. Ajá, sí, Espera. sí. Esto de aquí. Sí, sí, eso ahí. Ese es del centro de masa, pero del péndulo. Claro. Pero ahí sería Ajá. la masa 1 por la distancia. Pero ese 0.5 es de... De la varilla. Porque la varilla, como es uniforme, su centro de masa es justamente a la mitad. Ujú, la Entonces, si mitad. mide 1 metro, ¿cuánto va a medir la mitad? 0.5, claro. 0.5. Entonces, ¿pero por qué la ¿Mm? otra es completa de 1.25? En la de aquí. Ujú, porque sería la de Porque la eso es esfera. con respecto. Claro, pero eso es de la esfera. ¿Dónde está el centro de masa de la esfera? Obviamente está en su centro. ¿Y dónde se encuentra? Se Ah, ok. encuentra a 1 metro más el radio de la esfera, por eso es 1.25.
Sí, está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Supongo que no. Entonces nada, vamos a continuar con un último ejercicio. A ver si alcanzamos. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Ok, tenemos el siguiente ejercicio, chicos. No problema. Tenemos que un disco de masa, ahí nos está dando la masa del disco, es igual de 2 kilogramos. Impacta un palo de masa, la masa de ese palo viene a ser de 1 kilogramo. Y la longitud viene a ser de 4 metros, que reposa sobre una superficie de hielo sin rozamiento. Nos dice que la velocidad del disco es igual a 3 metros sobre segundo y obviamente que está yendo hacia la derecha. Y nos dice que el momento de inercia del palo es igual a 1,33 kilogramos metros cuadrados. Suponiendo que el choque, y aquí ya nos está diciendo el choque es elástico, determinar la velocidad de traslación del disco, la velocidad de traslación del palo y la velocidad de rotación del palo después del choque. Entonces, aquí tenemos que hacerlo por 3 aspectos. Lo que viene a ser conservación de momento angular, ya sea porque en mi sistema de disco palo la sumatoria de torques externos es igual a 0. Conservación de cantidad de movimiento, ya sea porque la sumatoria de fuerzas externos de mi sistema palo y disco es igual a 0. Y como nos está diciendo que es un choque elástico, pues también se conserva mi energía mecánica. Tenemos que hacerlo por estos 3 aspectos. Entonces vamos poco a poco. Primero con la conservación de momento angular. ¿Esto qué me dice? Pues que básicamente mi momento angular inicial será igual a mi momento angular final. Entonces, ¿qué yo tengo al principio? Tengo que la varilla está en reposo, que nos dice que reposa sobre una superficie de hielo. Lo que se está moviendo básicamente es el disco, que incluso sé que aquí no lo menciona, pero el disco tienen que tratarlo como si fuera una partícula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el disco va a venir aquí y obviamente va a chocar. Y como aquí tengo un cierto radio R, y aquí voy a tener una cierta cantidad de movimiento, y aquí forma un ángulo de 90 grados, aparte de que obviamente esto lo va a hacer rotar en este sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí yo tendría que colocar el momento angular de mi disco. Y al final, ¿qué voy a tener? ¿Seguiré teniendo momento angular del disco? Pues la respuesta es que sí. Espera un ratito. Ya, la respuesta es que básicamente sí, ¿no? Entonces, porque el disco viene, lo colisiona y luego se sigue moviendo con una cierta velocidad final. Entonces voy a tener tanto momento angular del disco inicial como momento angular del disco final. Lo que va a cambiar es que también voy a tener, ¿qué cosa? Momento angular de la varilla. Entonces el momento del disco angular inicial sería básicamente, ¿qué cosa? R por la masa de mi disco y por la velocidad del disco inicial. ¿Y esto es igual a qué cosa? Al mismo R, la masa del disco y la velocidad del disco final.
más el momento angular de la varilla. Y como la varilla ya se trata de un cuerpo rígido, pues simplemente sería el momento de inercia de la varilla y por esa velocidad angular al cuadrado, que sería la velocidad de rotación del palo o varilla, como le quieran decir. ¿Verdad? Hasta ahí, ¿qué inconveniente tengo? Que solo tengo una ecuación y no conozco ni cuál es la velocidad del disco final, ni cuál es la velocidad angular de la varilla. Entonces, no puedo trabajar simplemente con esto. Es por eso que tenemos que recurrir a las otras conservaciones. Y aquí tenemos la conservación del momento lineal. Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Entonces, al principio, ¿qué tengo? Solo tengo la cantidad de movimiento, pero del disco, que sería básicamente, ¿qué cosa? La masa del disco y la velocidad del disco inicial. Y al final, ¿qué tengo? Pues que el disco se sigue moviendo. Masa de disco o la velocidad del disco final. ¿Y qué también voy a tener? Pues que la varilla o el palo también se va a mover con una cierta velocidad traslacional. Por lo tanto, ¿qué tendría después del choque? También tendría que la varilla, y sería la masa de la varilla, por la velocidad de la varilla o la velocidad del palo. Y otra vez tengo otro inconveniente. ¿Por qué? Porque no conozco ni la velocidad del disco final, ni tampoco conozco qué cosa, la velocidad del palo traslacional. Entonces por ahí tampoco puedo trabajar. O sea, aún no tengo nada. Y ahí por último es que viene lo de la conservación de energía mecánica, que viene a decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Por qué? Porque se está conservando ya que se trata de un choque elástico. Ahora, la cuestión es que cuando vayamos a hacer lo de la conservación de lo que viene a ser mi energía mecánica, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con el, bueno, por decirlo así, inconveniente. ¿De qué cosa? De que obviamente esto de aquí no va a ser una fórmula muy grande. Porque, primero que nada, ¿qué tengo al principio? Tendría solamente la energía cinética traslacional que viene a ser del disco. Entonces sería un medio, la masa del disco, o la velocidad del disco inicial, y esto al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a tener al final? Tendría también la energía cinética del disco, pero ya a final, después del choque, la velocidad del disco final, más, ¿qué cosa? Tendría la energía cinética de la varilla o del palo, y tendría ¿qué cosa también? Porque eso va a estar rotando. Tendría energía cinética rotacional de lo que viene a ser de la varilla o del palo. Sería el momento de inercia y la velocidad angular al cuadrado. Entonces aquí lo que, por ejemplo, lo que podríamos observar de repente es que se nos eliminan los medios. Una pregunta, la de la potencial de la gravedad, ahí no entraría, masa por gravedad y altura, en el caso de del disco de masa. Hay diferencia de altura. ¿Cómo se mantiene? Lo ignoro. No les dicen nada de la altura. Ok. Que nos falta el cuadrado e incluso lo estoy escribiendo de forma vectorial, lo cual está mal. Masa del disco por la velocidad del disco final al cuadrado, más la masa del palo por la velocidad del palo al cuadrado, y más el momento de inercia del palo por la velocidad angular al cuadrado.
¿Ok? Entonces, lo que podemos observar es que en esta fórmula ya me lo relaciona todo. Me relaciona tanto la velocidad del disco final como la velocidad del palo final y como la velocidad angular también. Ahora, para simplificar esto o hacerlo de una manera mucho más fácil, ¿qué podemos observar? Que la masa del palo es 1 kilogramo y la masa del disco es 2 kilogramos. Entonces, yo técnicamente yo puedo decir que la masa del disco es igual a 2 veces la masa del palo. ¿Sí o no? Se estaría cumpliendo porque la masa del palo es 1 kilogramo, 2 por 1, 2 y me da la masa del disco. Entonces yo puedo colocarlo de esa manera. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Por ejemplo, aquí se mantendría porque todo sería lo de la masa del disco. O podría poner así mismo todo en términos de la masa del palo. Entonces, por ejemplo, donde mayormente se me estaría eliminando sería aquí. Porque tendría la masa del disco, sería 2 veces la masa del palo, la velocidad del disco inicial, y esto es igual a ¿qué cosa? A la masa del disco, que también es 2 veces la masa del palo, velocidad del disco final, más, y bueno, obviamente la masa del palo por la velocidad del palo final. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que se van a eliminar todas estas masas. Y me va a quedar ¿qué cosa? Que 2 veces la velocidad del disco inicial es igual a 2 veces la velocidad del disco final, más la velocidad del palo. ¿Sí o no? Entonces ya por ahí tendría eso de ahí. Entonces, ¿qué más podría ir realizando? Podríamos lo que viene a ser despejar esta velocidad del palo. Y nos quedaría 2 veces la velocidad del disco inicial menos la velocidad del disco final. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué más podríamos despejar? Podríamos despejar lo que viene a ser la velocidad angular. Porque, por ejemplo, aquí este radio R, ¿qué vendría a ser? El radio del palo. Pero, ¿cuánto? Si ya me está diciendo que la longitud es 4 metros, ¿cuánto sería esa distancia R? Sería 2 metros nomás. Y si yo despejo lo que viene a ser lo de aquí, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría momento de inercia de la varilla por la velocidad angular es igual a R, la masa del disco, por la velocidad del disco inicial, menos R, la masa del disco, por la velocidad del disco final. Y de hecho podemos tratar de poner todo en términos de la masa del palo, para que nos quede más fácil. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría velocidad angular, ¿a qué es igual? Este de aquí podemos ponerlo como factor. Por ejemplo, aquí sería, ¿qué cosa? 2 veces la masa del palo. Y aquí, ¿qué nos quedaría? La velocidad del disco inicial menos la velocidad del disco final. Y todo esto dividido ¿para cuánto? Para el momento de inercia de la varilla. Y aquí podemos darnos cuenta de algo. ¿Qué cosa? Tenemos un 2 multiplicado por ¿cuánto? Por la velocidad del disco inicial por la velocidad del disco final. Y ya sé que eso de ahí, ¿qué es? La velocidad del palo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la velocidad angular es igual a R, que en sí sería 2 también, la masa del palo por la velocidad del palo y dividido por el momento de inercia de la varilla. ¿Y eso de ahí dónde lo puedo yo despejar? En la fórmula de conservación de energía mecánica. Aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la masa del disco, que es 2 veces nuevamente la masa del palo, velocidad del disco inicial, al cuadrado. Es igual a la masa del disco, que sería 2 veces la masa del palo, y sería velocidad del disco final, que obviamente no lo tengo. Más la masa del palo, y yo ya tengo la velocidad del palo, ¿que cuánto es? Sería 2 veces, ¿y qué cosa? La velocidad del disco inicial, menos la velocidad del disco final, y todo esto al cuadrado.
más momento de inercia del palo y la velocidad angular también la tengo. ¿Cuánto es? 2 veces la masa del palo por la velocidad del palo. E incluso pueden darse cuenta que para efectos de lo que viene a ser mi cálculo, para facilitarlo aún más, esto de aquí, en vez de poner todo esto, podría poner simplemente la velocidad del palo. ¿Sí o no? Es decir, colocar una de las variables en términos de la otra. Entonces, déjenme ver cuál nos quedaría mucho más fácil. Porque, por ejemplo, podríamos colocar, ya sé, despejemos lo que viene a ser la velocidad del disco final. Ahí nos complicaríamos más. Nada.
Profesor, tiene su micrófono apagado. A ver, miren ustedes. ¿Cuánto tiempo tenía el micrófono apagado? Como unos 15 a 16 minutos. O sea que en todo en ese tiempo no me dijeron nada. Nada, no pasa nada, chicos. Igual creo que ya me pasé del tiempo. Entonces, no sé. Ahí veré si este ejercicio los mando ya luego resuelto. Entonces aquí nos quedaría 9,02, lo que viene a ser la velocidad del disco final al cuadrado. Y aquí nos quedaría 16 dividido por 1,33, ¿verdad? Esto más los dos nos quedaría menos 14,03. Y aquí nos quedaría la velocidad del disco inicial por la velocidad del disco final. Y también tendríamos más. Y dejen ver qué más tengo. Tengo 8 dividido por 1,33 y más 2. Y aquí nos quedaría más 8,02 la velocidad del disco inicial al cuadrado. Entonces, esa velocidad del disco inicial de aquí lo puedo mandar lo que viene a ser al otro lado. Entonces aquí, por ejemplo, nos quedaría 8,02, obviamente menos 1, nos quedaría más 7,02 y velocidad del disco inicial al cuadrado. Y esto igual a 0. Entonces, ¿cuál es la velocidad del disco inicial? Es 3. Entonces aquí nos quedaría 9,02, velocidad del disco final al cuadrado, menos 14,03, y esto multiplicado por 3, y la velocidad del disco final, más 7,02, y esto de aquí multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces aquí nos quedaría 9,02, velocidad del disco final al cuadrado, aquí nos quedaría 14,03, multiplicado por 3, me quedaría menos 42,09, velocidad del disco final. Y acá nos quedaría 3 al cuadrado por 7,02. Entonces nos quedaría más 63,18. Y esto igual a 0. Y bueno, y esto de aquí ya sería básicamente... creo que sí había una forma más fácil de resolver esto. Porque sí creo que me compliqué demasiado. Esto de aquí ya básicamente sería con lo de la fórmula general, porque esto de aquí no es otra cosa que una ecuación cuadrática. Que de hecho, debes ver si lo puedo calcular rápido. Nos quedaría 42,09 multiplicado 2 por 9,02 más menos, y aquí nos quedaría el discriminante, que bueno, vamos a ver si tiene solución o no. Si obviamente no, pues ya veré que es que está mal. Entre el punto 18. No, sí, obviamente hay algo que creo que está mal aquí. Ah, chicos, por temas de tiempo creo que no se los voy a alcanzar a terminar, al menos no en esta clase. Ya se los enviaría ya resuelto con todo el PDF. Sería solamente este que me faltó. Igual yo también tengo que hacer algo. Entonces nada, al menos el ejercicio de aquí se lo dejaría algo inconcluso. Ya tocaría resolver la parte. Y eso de chicos. Entonces nada, ahí se los paso por medio del PDF. Y nada chicos, ahora sí los dejo técnicamente libres. Detengo lo que viene a ser la grabación.